Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Terminamos con los vídeos de resolución de dudas de ASC horarios con Google Sheets. En noveno y último lugar, veremos cómo gestionar las horas de guardia o de vigilancia de recreos y aulas cuando falta un profesor. Vamos a ver dos sistemas, el sistema que el programa llama vigilancia de aulas y el sistema que yo propongo que se basa en generar unas aulas virtuales, aulas ficticias que llamamos guardia, donde van a compartir 3 o 4 profesores simultáneamente y vamos a poder de esta manera importar directamente desde hoja de cálculo todas las lecciones de guardias del profesorado que previamente hayamos podido estudiar, cuántas guardias le corresponde a cada profesor en función del número de horas lectivas que tiene. Para gestionar la vigilancia de aulas tenemos que hacer lo siguiente. Nos venimos a aulas y el programa nos da la posibilidad de gestionar la supervisión de aulas. Por ejemplo, si entro en esta aula, aula Zoom, aquí hay esta casilla que nos dice este aula requiere supervisión. De esta manera le estamos indicando que es un aula que requiere la supervisión del profesorado, entendemos profesorado de guardia. Bien, el programa da la posibilidad de gestionar la supervisión en los cambios de clase para determinadas aulas pues con alumnado más pequeño o aulas donde haya grupos que puedan ser un poco más problemáticos. Se puede gestionar lo que es la vigilancia en los cambios de clase. Es una opción que da el programa. Nosotros vamos a utilizar esto simplemente para lo que serían las horas de guardia. Entonces, para ello, pues tenemos creado una aula ficticia que llamamos guardia, en la cual vamos a decirle que este aula requiere supervisión. Luego tenemos otra aula ficticia que llamamos recreo, que también le vamos a decir que requiere supervisión. Y podemos tener, por ejemplo, podemos hacer lo mismo en biblioteca. Este aula requiere supervisión. Bien, la manera de gestionar la supervisión de aulas, nos venimos aquí en este desplegable, nos venimos aquí abajo a supervisión de aulas y ya nos sale el recreo, guardia y el resto de horas de biblioteca no tiene nada. Bueno, pues si queremos asignar, por ejemplo, en el recreo las horas de guardia, nos vendríamos aquí y le diríamos añadir supervisión en el aula y me da la opción 3, 4 o 4. La opción 3, 4 lo que me está diciendo es añadir supervisión en el cambio de clase de tercera a cuarta hora o añadir supervisión en la cuarta hora. Pues en este caso sería en la cuarta hora. Ahí le estamos añadiendo supervisión en la cuarta hora, que sería el recreo. Lo que sería en el aula patio, podríamos haberle llamado al aula patio, y esto sería en la guardia de recreo. Vale, aquí le estamos añadiendo supervisión en los recreos y ahora le vamos a decir con el botón derecho cantidad. Entonces, si yo quiero 4 profesores de guardia en el recreo, pues les digo aquí 4, 4, 4 en todas ellas. ¿De acuerdo? Y de esta manera ya le estoy indicando el número de profesores que me tiene que asignar ahí. Lo que va a hacer es, estamos viendo aquí una lista de profesorado y me está apareciendo el profesorado que podía estar libre en esa hora. ¿Vale? Cantidad 4. Vamos a suponer que en el resto de horas yo quiero añadir una supervisión de guardia, pues por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Es más fácil si yo le digo directamente aquí añadir supervisión en el aula lección. En el aula lección me añaden todas y ahora pues simplemente voy a cancelar supervisión en el aula y la quito en la parte del recreo porque la guardia serían las guardias en clase. Vale, cancelar supervisión en aula, en todos los recreos, en el aula ficticia guardia. Y ahora pues es un poco lento esto porque tenemos que irle una por una diciendo la cantidad. Porque aquí no me aparece la opción de añadir la cantidad. Entonces tengo que ir hora por hora diciendo, aparte que también esto tiene la ventaja de que a lo mejor yo en la primera hora pues quiero una cantidad menor de profesorado. Por ejemplo, 2 profesores a primera hora y 3 en las siguientes y 2 a última. Porque cuando aquí le he puesto 2 serían 3
porque cuando falta un profesor y hay que cubrir en guardia a primera o última hora, pues si son grupos mayores de edad, pues existe la posibilidad de que los grupos entren una hora más tarde o salgan una hora antes. Con lo cual igual no necesitamos el mismo número de profesorado de guardia a primera y última hora que el resto de horas. Aquí le estoy asignando cantidad 3, cantidad 3, dos a última. También esto ahora lo vamos a pasar un poco más rápido. Y una vez que tenemos indicado el número de profesores de supervisión o vigilancia en cada aula y en cada hora, pues lo siguiente sería, bueno, esto si lo tenemos marcado y generamos horario, directamente lo va a hacer, ¿vale? Pero por si tenemos el horario generado ya y no lo queremos tocar, le damos al botón derecho y le decimos, no tenemos que venir a la hora en concreto. Autogenerar. Aquí hay una serie de opciones que nos da para hacer la generación. Sobre todo a tener en cuenta, pues sería interesante que el profesor enseñe antes y después. Le damos mucho peso a esto. Si tienen una clase antes, una clase después y en medio tiene un hueco, pues ponerle la hora de guardia ahí, y que también puede ser que el profesor enseña antes o después. Básicamente eso, ok, y me va a generar toda la supervisión de aulas y con esto voy a tener la guardia. Pero esto vamos a ver que ya tengo toda la guardia generada, pero esto vamos a tener un problema que vamos a ver a continuación. Y esto habría que investigar un poco más el por qué ocurre. Seguramente en algunas de las opciones que estamos viendo ahí. Si me vengo a profesores, veré que en algunas ocasiones, en este caso cuando le indico antes y después o antes o después, lo ocurre con mucha menos frecuencia, pero hay veces que estas casillas que estamos viendo aquí son supervisión en aula. Pues veremos que en algún caso me pone supervisión en aulas cuando el profesor está en clase, con lo cual eso no es viable. Pero luego lo podemos modificar. Vamos a ver algún caso. Pues parece que en esta ocasión lo ha hecho todo bien, con lo cual ya lo tendríamos resuelto. No veo ninguna. Aparecería el rectangulito este encima de una clase de alguna lección. Y en este caso, al haberle marcado antes y después, y antes o después, me lo ha respetado y parece que no tengo ninguna, entonces sería válido. Ya sería cuestión de ver si hay mejoras posibles. Me vengo a vista preliminar y me vengo a horario de cada profesor. Aquí lo vemos más claro y aquí pues sí, tengo guardia entre una jefatura de departamento y una clase. Aquí tengo guardia también entre función directiva y clase. Más o menos, al menos sí se ha respetado lo fundamental, que es que no ponga horas de guardia al mismo tiempo que en clase, que ya digo que según como elijamos los parámetros nos puede ocurrir. Para ver el horario de guardias, pues simplemente nos podemos venir a horarios independientes para cada aula y buscamos el aula en cuestión, que sería guardia, recreo. Aquí tenemos la biblioteca y tenemos el profesorado que está de guardia en cada hora. Vale, esto podemos editar la fuente, se ve muy pequeño. Podemos poner una fuente de tamaño mayor. Está en tamaño 6, pues le podemos decir que 10. Y aquí ya lo estamos viendo mejor. Aparecen las iniciales del profesor que está de guardia en cada hora. Y aquí vemos también la guardia. Entonces en cada hora pues tenemos las iniciales de los 2 profesores que están de guardia en las primeras horas y de los 3 profesores que están de guardia en las siguientes y los 2 de la última. Esta es una manera bastante sencilla de gestionar lo que sería organizar un horario de guardia. Tiene inconvenientes,
Y el principal inconveniente que veo, que para mí es un inconveniente grave, es que si le queremos decir el número de horas que queremos asignar a cada profesor de guardia, tenemos que entrar uno por uno. Me voy, por ejemplo, a Gregor Mendel y en condiciones le tengo que decir supervisión en aulas, cantidad mínima y máxima, bien en horas o bien en minutos, ¿vale? Pues si tenemos clases que son de 30 minutos, pues te lo va a contabilizar en minutos. Entonces le tengo que decir profesor por profesor, supervisión en aula, cantidad mínima y cantidad máxima. Tengo que entrar uno por uno editándolo. Mientras que con el otro sistema que vamos a ver, que es el que yo recomiendo, podemos directamente importar toda la información del número de horas de guardias que tiene cada profesor. Porque si aquí no le decimos esto, mínimo y máximo, le va a asignar él pues las horas que le parezca en función de el profesorado que venga mejor, porque tiene horas de clase antes y después, y puede ser que un profesor tenga más horas que otro. Puede pasar de las 25 horas de horario regular en el centro y no vamos a tener control sobre eso, salvo que hayamos calculado cuántas horas tiene cada profesor y le pongamos aquí una por una manualmente el mínimo y el máximo. Bien, pasamos al segundo método en el que vamos a importar las guardias como si fueran lecciones. Para ello tenemos una hoja de cálculo creada en la que, en función del número de horas lectivas del profesorado y si tienen algún cargo como jefatura de departamento, jefatura de área o tutor, la hoja calcula automáticamente el número de guardias que debe impartir. En este caso, por ejemplo, tenemos un profesor que tiene 18 horas lectivas y le corresponden 3 horas de guardia. El cálculo se hace con esta fórmula más o menos compleja, una concatenación de ifs que vemos ahí arriba. Y se basa en los parámetros que le tengamos puestos aquí. Nosotros podemos decidir en función de las necesidades del centro, pues si se tiene un cargo de jefe de área más tutor, jefe de departamento más tutor, solamente tutor o para el resto del profesorado, cuál es el número de guardias que en horas completas que le va a corresponder, que luego a partir de este cálculo que tenemos aquí lo podremos distribuir de la forma que nosotros consideremos en guardias de una hora, guardias en convivencia, en el aula de convivencia, que computan también como una hora, guardias de recreo que computan como media hora, guardias de biblioteca que se da en el recreo también de media hora y guardias de convivencia durante el recreo también que computan como media hora. Porque realmente la fórmula nos dice cuál es el objetivo de guardias que debe tener el profesor, pero luego pues puede haber algún tipo de reducciones, pues según si participa en algún plan, proyecto del centro, en algún órgano colegiado del centro y puede tener algún tipo de reducción. Por eso, aparte de la fórmula que tenemos aquí, pues luego nosotros aquí realmente decidimos si directamente se aplica lo que resulta de la fórmula o hay alguna reducción. Por ejemplo, aquí tenemos a Alexander Fleming, que tiene una hora de guardia y una hora de convivencia. Bien, pues esto nos va a aparecer aquí en la hoja lecciones, que va a ser la que vamos a importar directamente desde la hoja del programa, y veremos que Alexander Fleming de guardia pues tienen duración una hora y lecciones por semana una. Y si nos vamos un poquito más abajo a guardia de convivencia, veremos que aparece otra vez Alexander Fleming y tiene una. Cuando directamente aquí lo que está apareciendo es lo que es el número, está refiriendo a la hoja guardias L8, guardias L8, que sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces directamente lo que pongamos aquí va a ser lo que nos va a salir luego aquí para importar las lecciones. Si no le ponemos guardia a un profesor, pues aquí va a aparecer un 0 y ese profesor luego a la hora de importarlo, al importar un 0, no le asigna ninguna lección de guardia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí para completar todas las guardias? Bueno, pues aquí abajo tendremos el objetivo de guardias que necesitamos para el centro. El objetivo de guardia sería, pues si nosotros por ejemplo queremos tener 2 profesores de guardia por cada hora, más un profesor de guardia que estará en el aula de convivencia, pero que en caso necesario se puede incorporar también a la guardia, pues ya tendríamos 2 por 30 horas semanales 60, más 1 por 30 horas semanales,
tendríamos aquí las horas cubiertas. Esto es simplemente es una suma y va sumando las horas de guardia que nosotros hayamos puesto aquí. Al final, aquí abajo es donde tenemos que cuadrar. Tengo que tener 60 horas de guardia si quiero 2 profesores, 30 si quiero 1 de convivencia, 20 en este caso porque quiero 4 profesores de guardia en el recreo, los 5 días de la semana, 5 porque quiero un profesor de guardia en biblioteca en el recreo los 5 días de la semana y 5 porque quiero un profesor en el aula de convivencia en los recreos los 5 días de la semana. Teniendo esto cuadrado, en principio todo va a cuadrar perfectamente. Y ya nos venimos aquí e importamos todo lo que tenemos aquí hasta abajo, copio y nos vamos al programa. Y en el programa vamos a importar. Pero antes de hacer la importación vamos a comentar un par de cosas. Vamos a ver en aulas cómo tenemos distribuido las aulas para la guardia. Aquí tengo el aula de convivencia. El aula de convivencia, si me voy a condiciones, solamente admite un profesor. Bueno, aquí dice número de clases que pueden estar al mismo tiempo en el aula, pero esto me equivale al número de profesores. El aula de convivencia solo sería un profesor, pero por ejemplo, para la guardia, si me vengo a condiciones, le tenemos puesto que el número de clases que pueden estar al mismo tiempo en el aula son 2. Entonces aquí lo que tenemos es una aula ficticia que representa dónde van a coincidir los 2 profesores que van a estar de guardia. Y en tiempo libre le tenemos marcado que como estos son guardias lectivas de clase, pues son las 3 primeras y las 3 últimas. El recreo está desmarcado. El caso del recreo, condiciones. Tenemos 3 profesores de guardia en el recreo. No son 4 porque el cuarto va a ir al aula de estudio, pero lo veremos. 3 profesores de guardia de recreo y el tiempo libre desmarcado o X todas las horas lectivas de clase y solamente está habilitado lo que serían las horas de recreo. Y esta es el aula de estudio donde me va a caber otro profesor más. Y aquí esto va en el recreo, ¿vale? Entonces de los 4 profesores de guardia que vamos a tener, pues 3 van a estar en el patio, aquí en recreo, y 1 va a estar vigilando el aula de estudio. También tenemos la guardia de biblioteca, que tenemos como condición también 1. Bueno, pues aquí es donde me va a ubicar esas horas de guardia que vamos a importar. Nos vamos directamente a archivo, importar de portapapeles. Le digo que estos son lecciones. Le digo que el primer renglón muestra el encabezado e importamos. Ok. Y ya podemos ver, si nos vamos nuevamente a aulas, que va a haber asignado una serie de lecciones. En guardia 60 lecciones, en recreo 20 lecciones, en aula de estudio 20 lecciones, sala de profesorado, estas son las horas de PAE de programación de actividades educativas, que también no las he comentado, pero también están en la hoja de cálculo. Cerramos, vamos a hacer la prueba. Está todo correcto. Ok, y generamos horario. Se ha generado sin problema y vamos a ver cómo ha quedado. Esto lo estoy haciendo solamente con las guardias, pero luego veremos que se puede importar absolutamente todo a la vez, todas las lecciones de clase con las guardias simultáneamente. Entonces de una vez lo vamos a importar todo, haciéndolo de esta manera. Vamos a ver aquí cómo quedan en la vista preliminar. Me vengo a horarios independientes para cada aula y buscamos las aulas correspondientes y veremos aquí hemos pasado una aula de convivencia, sí, lo podemos poner aquí en color, le podemos, se me ha ido para atrás, podemos cambiar el tamaño, voy a poner aquí un 30% y aquí un 30%. Bueno, realmente esta de aquí arriba la podríamos quitar porque ya me está diciendo que es guardia de convivencia. Y aquí tenemos las iniciales del profesorado que está en cada hora de guardia de convivencia. Igualmente, si nos vamos al recreo o a guardia, aquí tenemos guardia y estamos viendo en cada hora los 2 profesores que están de guardia. Luego en recreo los 3 profesores que están en cada recreo de cada día.
y en aula de estudio el profesorado que está cada día en el recreo en el aula de estudio. Como decía, este sistema es bastante más eficiente porque de ahí que hemos visto la vista preliminar directamente vamos a poder exportar los datos para luego nuestra hoja de cálculo, y además vamos a cerrar esto y lo vamos a abrir de nuevo, solo datos sin lecciones, y vamos a ver que vamos a importar ya directamente todas las lecciones, incluidas las guardias. Aquí lo que tenemos es una hoja de cálculo de lecciones donde estamos importando de una sola vez todas las lecciones de guardias, horas no lectivas, horas de la distribución de cada departamento. Aquí tenemos en este lateral los IDs, los identificadores de las hojas de cálculo de cada departamento, la hoja de reparto de biología, la de cultura clásica, la de dibujo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos el identificador de la hoja de cálculo que tenemos para las guardias y el identificador de la hoja de cálculo que tenemos para las lecciones no lectivas. Bien, pues todas ellas se están importando de una sola vez con esta fórmula que vemos aquí, y vamos a coger todas las lecciones, nos vamos hasta abajo, control C, copiar, nos venimos al programa que, como veis, está vacío, no tiene ninguna lección, archivo, importar de portapapeles lecciones, lo importamos todo, ok, y nos venimos, ya tenemos aquí todas las lecciones importadas de todo el profesorado. Cerramos, vamos a probar. Todo correcto, y vamos a generar horario ya completo. En un tiempo bastante limitado me he generado un horario completo, 0 condiciones violadas, todo cuadra perfecto, y vamos a ver cómo nos ha quedado el tema de las guardias. Vamos a la vista preliminar, nos vamos a horario para cada aula, lo vamos a poner en color y veremos igual que teníamos antes el aula de convivencia que está aquí. Biblioteca con su guardia en el recreo, vamos a decirle que la fuente del profesor me la amplíe a 30%, guardia, y estamos viendo a los dos profesores, todo como antes, todo cuadra perfectamente, pero con el añadido de que ahora ya tengo generado el horario completo de todos los grupos, todos los profesores. Horario completo con guardias, con PAEs, con horas de... Y si me voy al horario del profesorado, cada profesor, pues tengo ya metidas las horas de programación de actividad educativa, las jefaturas de departamento, las jefaturas de área, que luego esto sí siempre podemos modificar. Por ejemplo, si aquí vemos que se ha creado un hueco en este profesor, pues sin ningún problema podemos modificar las horas. Si te parece interesante la temática, por favor, suscríbete. Muchas gracias.